Buen día, estamos en nuestro noticiero de Geografía Social y Humana. En esta ocasión tenemos como invitado al sociólogo Ricardo Antonio Álvarez Carrera. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, sin más demora, iniciemos con la pregunta. ¿Nos podría decir cuál es la relación entre geografía y colonialismo? Bueno, durante el periodo colonial, las potencias europeas utilizaron el conocimiento geográfico para explorar, conquistar y administrar territorios en todo el mundo. La geografía servía como una herramienta para cartografiar diversas rutas, mapas y recursos naturales. En este caso, el colonialismo impuso nuevas divisiones territoriales y transformó paisajes culturales, económicos y sociales, además de nacer las primeras grandes ciudades y encontrar un modelo que se repetiría posteriormente, aunque en una escala diferente, cuando existía una subordinación entre las colonias y las metrópolis. Ahora, ¿podría decirnos cuáles son las características y diferencias entre los espacios rurales y urbanos? Bueno, probablemente la característica más importante es que veamos en estos dos espacios, aunque hay muchos, es que sus actividades económicas. En este caso podemos encontrar que en los espacios rurales las actividades económicas son las actividades primarias, en este caso la agricultura y la ganadería, y bueno, todo lo que tenga que ver con el uso de suelo directo. Y en los espacios urbanos podemos encontrar las actividades secundarias y terciarias, es decir, la parte industrial y además la producción de servicios, ya sea los servicios de comercio, finanzas, educación o tecnología. Además, voy a citar como dice Héctor Bernal en su artículo sobre la contradicción campo-ciudad. El entorno rural tiene cada vez mayor reconocimiento en su función de la agricultura, por la producción de alimentos y otros productos básicos, pero también se generan otros productos no alimentarios que configuran el medio ambiente y afectan a los sistemas sociales y culturales. Por su parte, el entorno urbano tiene la impronta de ser diseñada para las ciudades. Esto conlleva tener un conglomerado de empresas y espacios diseñados, ya sea para servicios o para el entretenimiento. Claro. ¿Y cuáles son las relaciones que guardan estos dos espacios? Bueno, podemos catalogarlo en 4 puntos principales. 1. El flujo de recursos. Los productos agrícolas y materias primas de las áreas rurales abastecen a los mercados urbanos, sobre todo cuando hablamos de los insumos primordiales, los alimentos en su estado básico, por ejemplo el maíz, el tomate, etc. A su vez, las ciudades proporcionan bienes manufacturados a las comunidades rurales. La migración, esto es importante. Últimamente, desde la revolución industrial hasta nuestras fechas, las áreas rurales a menudo experimentan migración hacia las ciudades, buscando mejores oportunidades económicas, educativas o de salud. Esto afecta tanto a la demografía del espacio rural como del entorno urbano. Y también, tercer punto, el desarrollo y la dependencia. Las áreas urbanas suelen ser centros de poder político y económico, influyendo en el desarrollo de las áreas rurales. Muchas veces en las economías centralizadas o en las políticas centralizadas, lo que definen las políticas de desarrollo o de cómo se va a tomar las decisiones en los entornos rurales es tomada desde las urbes, desde los centros políticos que son las ciudades. Y bueno, por último también podemos encontrar, pero no menos importante, el impacto ambiental. La expansión urbana reduce tierras agrícolas y la contaminación se extiende más allá de las ciudades, muchas veces utilizando a la naturaleza, los espacios rurales, como vertedero de desechos. En este caso vemos que muchas veces las empresas se expanden hacia entornos periféricos para poder explotar los recursos naturales de estas áreas, donde muchas veces se encuentran espacios rurales, donde se encuentran las personas que mayormente habitan ahí, campesinos, etc. A eso también hay que añadirle la dinámica de marginación de lo rural. Este es un aspecto mayormente social, pero no solo en su importancia económica, sino que ya se compiten por sus recursos, además de que se relega a la cultura de los entornos rurales en pro de las ciudades. Para finalizar, ¿qué es una ciudad-mundo o una ciudad global? Precisamente este término es muy interesante porque se ha venido haciendo actualmente. ¿Por qué? Porque las ciudades antes, bueno, con la revolución industrial, pues sí, estaban creciendo y creciendo industrialmente, pero últimamente han tenido una importancia mayor, cada vez se relega más al espacio rural en pro del espacio urbano, tanto que ya podemos hablar de estos términos de ciudad-mundo, es decir,
Las ciudades del mundo o ciudades globales son metrópolis que tienen una influencia global significativa en términos de economía, cultura, política, etc. Estas ciudades son nodos centrales en la red de flujos globales de capital, información y personas. Las características principales de la ciudad global son, primero, que son una ciudad de servicios en lugar de sedes industriales. Mayormente se encuentra que ya las sedes industriales se van descentralizando, se van haciendo en otras áreas. Y bueno, además son una ciudad con funciones globales, sobre todo este es el punto principal. Por ejemplo, son centros financieros internacionales, son centros de innovación tecnológica y de ciencias, y son centros políticos importantes, ya sea para la diplomacia o para las empresas. Según, citando a Patricia Ramírez en su artículo La ciudad y los nuevos procesos urbanos, los procesos que se gestan para que una ciudad alcance estas categorías son una reestructuración del capitalismo y la interdependencia global. Esto se refiere a la globalización como el proceso de interdependencia global. 2. El surgimiento de la sociedad informacional y de nuevos avances científicos, tecnológicos. Con sociedad informacional nos referimos a que la fuente actual de producción y poder es la información y el procesamiento y transmisión de esta misma. Ahorita se podría decir que lo importante para el capital es la información. Y por último, la formación de megaciudades. Ahorita ya estamos viendo metrópolis enormes como la Ciudad de México, Nueva York, Londres, Tokio, por ejemplo. Entonces, se forman estos grandes espacios y también estos espacios ya dejan de ser espacios de experiencia, sino ahora son espacios de flujo. Esto quiere decir que las sociedades actuales están estructuradas en torno a redes que trascienden las fronteras geográficas. Por ejemplo, el mercado financiero. Ya estas ciudades ya está hecha como lugares de intercambio, nada más. Bueno, muchísimas gracias por respondernos a estas preguntas que ayudan a comprender mejor la geografía y sociedad actual. Hasta luego. Gracias.